pasado. Yo he pasado crisis económica de no tener dinero para absolutamente qué, nada. Y te cuento esto porque luego te voy a contar cómo el crecimiento personal fue importante en mi vida para yo poder estar aquí hoy día, hablándole aquí a ustedes. En esa frustración que yo tenía, que recuerdo que mis hijos me pedían, papi, llévanos a Disney, viviendo en Orlando, y no pueden llevar a tus hijos a dónde, a Disney, que ese es el sueño de todo niño. ¿Sabes qué? Manejar por esas calles allá en Orlando, en un Toyota Corolla 1980, sin aire acondicionado, dos puertas, que los cristales cerraban, ¿cómo? A manigueta, como le decimos nosotros. Y allá hace un calor terrible. Tú con 4 niños ahí metidos, créame que no era fácil para mí. Pero ¿sabes qué? Yo decía, esto fue lo que me tocó vivir. Y hay gente que está peor que yo. Y entra uno en una mentalidad mediocre y conformista. Y así estaba yo. Mi esposa me decía, mi sueño es verte entrar a la casa con un maletín y con una corbata bien vestidito. Ese era el sueño de ella en aquella época. Yo jamás en mi vida me había puesto un saco con una corbata. Ayer estuve allá en Chicago y le estaba hablando de la vestimenta a los líderes y le dije que se pusieran, ¿cómo le decimos nosotros? Nosotros decimos suit. ¿En inglés? Chaleco, sí, pero en México se le dice otra palabra. Anyway, yo le digo usar, la cosa fue que la diferencia es que en México se dice de otra manera y se empezaron a reír porque la palabra que yo dije en México significa como una toga que se llama, de diferentes colores. Y cuando yo le dije que se ponía un chaleco con corbata, ellos empezaron a reírse porque se imaginaban una persona vestida como, así como esa chamarra, ¿no? Y con una corbata. Y para eso ellos fue un chiste para ellos. Ahora, qué interesante, ¿no? Porque son las culturas, ¿no? Ahora, miren esto. Yo me encontré en esa situación, frustrado, y yo recibo una llamada que fue la misma que recibieron ustedes hoy día. Y créanme que cuando la recibo estaba sentado en mi casa, en el sillón, como decimos nosotros, cansado, frustrado, diciéndole a mi esposa que yo quería hacer algo diferente en mi vida. Y ahí es donde me llama este gran varón, mi gran amigo Ángel Molina, y me dice, no, yo voy para Orlando y quiero compartir contigo una oportunidad que si tú decides hacerla conmigo, yo te voy a enseñar a retirarte en 2 o 3 años. Eso se escucha muy bonito para ser cierto, pero él es mi amigo. Yo sabía que él no me iba a mentir. Y yo recuerdo que cuando yo me casé, yo llamé a Ángel para que fuera el padrino de boda, ¿no? Y después me entero que él tuvo que vender chocolate para poder venir a mi boda. Y te mira la foto. Y el que está llorando es casi todo el otro. No soy yo. Es Ángel. Pero es porque Ángel estaba pasando por una de las peores crisis de su vida. Y por eso aparecía con un pañuelito en casi toda la foto llorando. Pero cumplió con ese compromiso. Ahora, en serio, cuando él viene de nuevo a hablarme la oportunidad, Ángel era otra persona. Ángel estaba bien vestidito, Ángel estaba bien afeitadito y con 2 compañeros más bien vestidos. Yo decía, ¿qué le pasa a este que viene hablando de un negocio porque está tan bien vestido? Si yo soy su amigo. ¿Será importante la vestimenta? ¿Sabes que esa fue una cosa que me impactó a mí de él? Cuando lo vi como... Y me presenta el proyecto de negocio y créame que no entendí prácticamente casi nada, pero sí entendí algo, que si yo hacía algo diferente, entonces mi vida podía cambiar. Yo, como le dije, estaba triste, estaba amargado, estaba hastiado, porque no podía darle a mis hijos y a mi familia lo que ellos querían. Yo sé lo que es mudarse, le decimos nosotros, moverse de apartamento en apartamento, irme a vivir con mis suegros, irme a vivir con mis padres. Y ese era el ejemplo que yo le estaba dando aquí a mi familia. Y cuando alguien me habla esa noche del proyecto, me dice, tú vas a ver que algún día nosotros vamos a viajar el mundo. Que algún día tu historia va a impactar la vida de muchas personas alrededor del mundo. ¿Cuándo me dijo eso? Hace años atrás, casi 7 años atrás. ¿Qué está sucediendo hoy día? Lo que él me habló hace 7 años, hoy día es una qué. Cuando yo entro en negocios es que yo no tenía dinero. Yo lo que tenía era $50, mi esposa tenía $100 guardados que yo no sabía que ella los tenía. Porque a veces las mujeres guardan dinero y no le dicen a los maridos. Allá en la Florida sucede eso. No sé si aquí pasa lo mismo. Y recuerdo que eso fue exactamente lo que utilizamos para entrar al negocio.
Entonces, ¿qué sucedió? Cuando alguien habla de este negocio, yo nunca en mi vida había estado en un negocio de esto. Yo era súper tímido y yo digo, eso está bueno, pero yo soy tímido. Yo no sé hablar. Tú no, porque tú eres pastor y tú sabes hablar a la gente y todo eso, pero yo ¿qué? Yo no. Pero ¿sabes qué? Alguien me dice, tú agárrate de mi mano. Por eso yo te digo a ti, agárrate de la mano y del equipo. Y no te sueltes nunca. Eso fue lo que me dio. No te sueltes de mi mano y tú vas a ver que tu vida va a cambiar. Y lo primero que me dio fue un libro. Si yo dame un libro a mí, yo nunca en mi vida había leído un libro. Pero ¿por qué alguien me dio un libro que yo no entendí en aquel momento? Él me decía, no, lo que pasa es que tienes que crecer internamente primero. Oye, cuando uno entra a un negocio, uno lo que quiere es ¿qué? Plata, ¿no? Entonces yo no entendía por qué me decía que tenía que crecer internamente primero, porque yo pensaba que el negocio era simplemente meter gente a dónde? Al negocio. Entonces si yo no crecía, él me decía, no vas a poder alcanzar a la gente. Dice John Maxwell en uno de sus libros que tú tienes que medir tu nivel de liderazgo del 1 al 10. Si tú te mides en ese nivel y estás en el 3 o 4, tú no vas a poder alcanzar personas que están en el nivel 7, 8, 9 y 10 hasta que tú no llegues a dónde. A ese mismo nivel que ellos están. Pero para llegar a ese nivel hay que crecer. Y recuerdo que cuando alguien me dio ese libro que se titulaba El Águila, que quería ser águila. Cuando comienzo a leerlo, a los 3 minutos, me quedé dormido. ¿A quién le ha pasado eso? Porque no me gustaba leer y yo en mi vida había leído. ¿Será importante la lectura? Y yo decía, ¿para qué alguien quiere que yo lea un libro? Si esto es fácil, esto es meter gente al negocio y ya se acabó. ¿A usted le ha pasado eso? Yo te digo esta noche, sí es importante leer libros. Porque ¿qué sucedió? Ese libro que yo leí impactó mi vida. Ese libro prácticamente lo que hizo fue identificar con lo que estaba sucediendo en mi trabajo cuando yo comencé este proceso de desarrollo de este negocio. Porque en mi trabajo yo era el reír de todo el mundo por casi 2 años. Yo no sé si ustedes se ríen hoy día y le dicen que usted está loco. Yo no sé si tu trabajo te dice, es una pirámide, eso no funciona. Tú estás creyéndote eso. Ay, sí, ya, te vas a retirar de todo. Había alguien que estaba creyendo en mí. Número 1, los hijos que está allá arriba. Y número 2, ese varón que estaba ahí que me estaba diciendo que yo sí podía. Y que aunque yo no me atrevía a dar un plan, él estaba ahí conmigo para enseñarme que hágalo. Hasta que un día me hizo así y me lanzó a dar el plan. Así que si tu líder te lanza a dar el plan, hazlo. Y dale las gracias, porque ese día va a comenzar tu ¿qué? Tu negocio. Y recuerdo que yo ponchaba esa tarjeta en mi trabajo y prácticamente lo que hacía era más que escuchar el clic de la tarjeta y ya la gente empezaba, llegó el millonario. Mira para allá, si le va tan bien, quédate en ese carrito. Porque mucha gente quiere ver primero, ¿cierto? Para después ¿qué? Y algunos ni tan siquiera viendo van a creer. Entonces yo empiezo en ese proceso de aprendizaje y comienzo a crear un hábito de lectura que no lo tenía. Y poquito a poquito con libros, que antes me daban libros que prácticamente las letras eran gigantescas, que se leían ¿qué? Rápido. Y recuerdo que cuando tú empiezas a leer y a cambiar, a escuchar seminarios y si estar conectado, a cambiar el reggaetón que yo escuchaba por un CD de Mino Nevares o de cualquier tipo de música que tú escuchabas, que era lo que yo hacía, mi vida empezó a cambiar. Entonces la misma mente te va llevando a otro nivel. Tanto así que en mi trabajo, cuando yo me sentaba en la hora de lunch, en la hora de almuerzo, ¿qué habla la gente? Lo mismo, ¿cierto? Pero entonces, ya la gente no quería sentarse al lado mío porque yo hablaba diferente. Yo no quería hablar de los bochinches que estaban ocurriendo allá afuera. Yo no quería hablar de que si Marc Anthony allá se divorció, de que si Shakira, que si Ricky Martin. O sea, yo no quería hablar de eso. ¿Por qué? Porque ya tu mente sabía ir a otro nivel. Y cuando eso sucede en tu vida, entonces muchos te van a empezar a decir que estás ¿qué? Loco. Pero qué bueno es estar loco aquí. ¿Ah? Porque en ese proceso de crecimiento se empezaron a cumplir metas. Importantísimo ponerse metas en la vida. Yo viví una vida sin metas. Y recuerdo que alguien me dice, dile a tus compañeros el día en que te vas a retirar. Y yo dije, pero no están locos.